estudiaremos a partir del capítulo 22 de Segunda de Reyes. Capítulo 22, versículo 1 y 2, habla acerca de la vida de fe del rey Josías. Josías había ascendido al trono a la edad de 8 años. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. Sus antepasados fueron Manasés y Amón, quienes fueron reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Sin embargo, Josías no siguió el ejemplo de ellos, sino que sirvió bien a Dios. El rey Josías hizo lo que agrada a Jehová. Es difícil hacer lo correcto delante de los hombres, pero hacer lo correcto delante de Dios es más difícil y valioso. Versículo 3 al 7, Josías ordena reparar el templo. Al año 18 del reinado de Josías, ordena la reparación del templo. Ya pasados los 8 años desde el inicio de su reinado, Josías busca al Dios de David. Al año 12 de su reinado, purificó Judá y Jerusalén. Él eliminó los lugares altos, las imágenes de acera y sus altares, y las imágenes de ídolos que habían fabricado. Josías, antes de comenzar con la reparación del templo, primeramente buscó a Jehová Dios, anduvo por el camino de su antepasado David y eliminó todos los ídolos. Esos fueron las bases de fe para la reparación del templo. De esta manera, el rey Josías había hecho bien la vida de fe hasta el año 18. El rey Josías, mandando al cronista Safán al templo de Jehová, ordenó al sumo sacerdote que repararan el templo. Le dijo que para la paga de la restauración utilizaran el dinero que el pueblo había ofrendado. Pusieron un supervisor para la restauración del templo del Señor, carpinteros, maestros de obra, albañiles, etc. Hoy en día, también para la obra de Dios se necesitan distintas personas que tengan talentos diferentes, que no les pidan cuenta a los que están encargados de pagar, pues ellos proceden con toda honradez, significa que lo hicieron todo confiados. Debemos actuar delante de Dios con honradez, con fe y sinceramente, aunque no tengamos que darle la cuenta de lo encargado, pero en general es mejor llevar una cuenta, porque todos cometemos errores y podemos olvidar, por eso es mejor llevar una buena contabilidad. Versículo 8 al 11. Ante el descubrimiento del hallazgo del libro de la ley, el rey se desgarró la vestimenta. En medio de la reparación, descubrieron el libro de la ley. El sumo sacerdote le dijo de ese libro al cronista, y después de leerlo, fue y le informó al rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras. Habían pasado 26 años y el rey Josías nunca había escuchado ni una palabra del libro de la ley. Escuchando por primera vez las palabras del libro de la ley, se sorprendió, porque comprendió que por causa del pecado de sus antepasados, Dios había mandado los castigos. Por eso se rasgó su vestimenta. Rasgarse la vestimenta era símbolo de desgarrarse el corazón y arrepentirse. Hoy en día también, si las personas que adoran a Dios dejan de leer la palabra, la Biblia,
por estar metido en el mundo, se olvidan de Dios. Pero si vuelven a buscar al Dios que antes creía y restaura el templo espiritual, entonces podrá volver a recuperar las palabras de Dios. Versículo 12 al 14. El rey pregunta al profeta. Con temor por la ira de Dios, después de haber leído el libro, dijo que fuera a consultar a Jehová con más detalle. Así que el rey mandó a 5 personas a consultar a la profetisa Hulda. Hulda era la esposa de Salún, el encargado del vestuario. Hulda ejercía el cargo de profetisa con una familia a cargo, pero no tuvo ningún impedimento. Hulda oró a Dios y recibió las órdenes de Dios y se los comunicó a los enviados del rey. Versículo 15 al 20. Dios prometió derramar misericordia. La profetisa no dijo, díganle al rey, sino díganle al que los ha enviado. Esto estaba diciendo que tenga en cuenta que el rey también es un simple mortal delante de Dios. Esto significaba que Dios iba a mandar juicio, tal como estaba escrito en el libro de la ley. La palabra de Dios se cumple sin cambios. ¿Cuál fue la causa de que Judá recibiera castigos? Primero, porque habían abandonado a Dios. Segundo, porque habían encendido incienso a otros dioses. La calamidad había llegado por haber adorado a muchos ídolos. Pero Dios le dijo que en cuanto al rey Josías, le iba a tener misericordia. Ese motivo fue, primero, porque se había desgarrado su vestimenta por haber comprendido la ley de Dios. Segundo, porque se había ablandado su corazón. Tercero, porque se había humillado. Cuarto, porque había clamado. Nosotros también debemos comprender la palabra de Dios, tener temor a Dios, volverse manso y humilde, y tener corazón ablandado y contrito. Dios juzgará como lo ha hecho. Le dijo, por lo tanto, te reuniré con tus antepasados, y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que enviaré sobre este lugar. Capítulo 23. Capítulo 23, versículo 1 al 3. Levantó pactos para que el rey y el pueblo obedecieran a Jehová. El rey Josías, en presencia del pueblo, leyó todo lo que estaba escrito en el libro del pacto, que fue hallado en el templo del Señor. Había sido de gran bendición y gracia de Dios el haber podido escuchar las palabras de la ley de Dios, que fue leído por el rey Josías, después de mucho tiempo de no escucharla. Josías renovó el pacto. Primero, se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con toda el alma. Segundo, dijo que cumpliría sus mandamientos, sus preceptos y sus decretos. Tercero, que cumpliría con las palabras del pacto de Dios. Reafirmando así las palabras del pacto que estaban escritas en este libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Ellos no se detuvieron en enseñar y escuchar la palabra de Dios. Decidieron ser fieles, vivir esas palabras aplicadas en la vida, vivir en obediencia a la palabra. Versículo 4 al 14. Movimiento de purificación del rey Josías. Habla de lo que Josías hizo en cumplimiento a las palabras de Dios. Primero,
Les dijo que sacaran del templo del Señor todos los objetos consagrados a Baal, a Aserá y a todos los astros del cielo. Hizo que los quemaran en los campos de Cedrón, a las afueras de Jerusalén, y que llevaran las cenizas a Betel. Versículo 5. Segundo. También destituyó a los sacerdotes idólatras que habían nombrado para quemar incienso en los altares paganos, a Baal, al sol y a la luna, al zodíaco y a todos los astros del cielo. Tercero. El rey sacó del templo del Señor la imagen para el culto a Aserá y la llevó al arroyo de Cedrón, en las afueras de Jerusalén. Allí la quemó hasta convertirla en cenizas, las cuales echó en la fosa común. Versículo 7. Cuarto. Además, derrumbó en el templo del Señor los cuartos dedicados a la prostitución sagrada, donde las mujeres tejían mantos para la diosa Aserá. Los cuartos dedicados a la prostitución sagrada, a los que practicaban la homosexualidad idólatra. Versículo 8. Quinto. Eliminó todos los altares de los lugares altos. Versículo 5. Los lugares altos son altares de idolatría. Versículo 8. Los altares que se mencionan son para adorar a Dios. Versículo 9. Sexto. Aunque los sacerdotes que habían servido en los altares paganos no podían ministrar en el altar del Señor en Jerusalén, participaban de las comidas sagradas junto con los otros sacerdotes. Séptimo. El rey eliminó el santuario llamado Tofet, que estaba en el valle de Ben Hinón, para que nadie sacrificara en el fuego a su hijo o hija en honor de Moloc. Versículo 11. Octavo. Se llevó los caballos que los reyes de Judá habían consagrado al sol. Josías también quemó los carros consagrados al sol. Noveno. Además, el rey derribó los altares de los becerros de oro que los reyes de Judá habían erigido en Betel y Dan, y quemó la imagen de Asera. Esto fue el cumplimiento de la palabra que el joven profeta había ido antes a Judá a dar y proclamar en Primera Reyes capítulo 13 versículo 2. Versículo 21. Décimo. Al año 18, el rey Josías celebró la Pascua más grande de todos. Versículo 24. Undécimo. Josías expulsó a los adivinos, a los hechiceros y eliminó toda clase de ídolos y el resto de las cosas detestables que se veían en el país de Judá y en Jerusalén. Lo hizo así para cumplir las instrucciones de la ley escritas en el libro. Eliminó todo lo falso delante de Dios. Versículos 26 y 27. Por todas las afrentas con que Manasés lo había provocado, Dios iba a abandonar su templo. Si el rey Josías se había dedicado con todo el corazón, con toda la fuerza y con todo el alma a amar a Dios y cumplir con su ley e hizo todo lo que agradó a Dios, ¿por qué dijo Dios que iba a apartar su presencia de Jerusalén y del templo de Judá? Esto fue para levantar su justicia. El Dios que anunció el juicio en el tiempo del reinado de Manasés es fiel. Pero dijo en cuanto a las obras del rey Josías, iba a recompensarlo. Esta es la justicia y amor de Dios. Dios, por justicia y amor, envió a su Hijo unigénito para salvar a su pueblo escogido. Versículo 28 al 30 habla de los sucesos de la muerte del rey Josías. El rey Josías había sido un buen rey que adoró a Dios y cumplió con las leyes enteramente,
pero por no haber hecho una cosa sabiamente, sufrió la muerte. Hizo mal en ir a pelear contra el faraón Necao, rey de Egipto. Motivo: primero, el faraón Necao, rey de Egipto, no había ido para pelear contra Judá, sino quiso ir con el rey de Asiria. Segundo, Dios le había hablado por boca del rey de Egipto que no peleara, pero Josías, por su orgullo y que no quería que pasara por su territorio, se le enfrentó y terminó muerto. Así que el rey Josías murió por falta de sabiduría. Aunque sea una gran persona de fe, pero si le falta sabiduría, sufrirá la destrucción. Si falta sabiduría, caerá en las manos del diablo. Versículo 31 al 37, reinado de Joacás y Joacim. Joacás tenía 23 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Fue llevado por el rey de Egipto y se muere. Su padre Josías había sido un buen rey, pero a pesar de haber visto cómo adoraba y temía a Dios, no hizo lo que agradaba a Dios, sino hizo lo que ofende al Señor. Con esto podemos ver que aunque el padre haya sido bueno, el hijo puede no llegar a serlo. Nos enseña que la vida de fe es solamente por gracia. Necao, el rey de Egipto, lleva a Joacás a Egipto y pone en su lugar a Eliaquín, hijo de Josías, en lugar de su padre, y le dio el nombre de Joacim. Joacim le pagó al faraón Necao la plata y el oro que exigió, pero tuvo que establecer un impuesto sobre el país. Joacim tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Pero también este rey hizo lo que ofende al Señor, tal como lo hicieron sus antepasados, y se murió. Como fue profetizado en Jeremías capítulo 22, versículo 19, será enterrado como un asno, y lo arrastrarán y lo arrojarán fuera de las puertas de Jerusalén. Dijo: no habrá quien reine en el trono de David. Cuando Joaquín, hijo de Joacim, estuvo reinando 3 meses, no fue reconocido su gobierno en el trono de David. Joacim traicionó al rey de Babilonia. Durante el reinado de Joacim lo atacó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo sometió durante 3 años, al cabo de los cuales Joacim decidió rebelarse. Por eso el rey de Babilonia vino y se llevó como prisionero a Joacim a Babilonia. Versículo 2 al 5. Jehová, enviando a las naciones, golpea a Judá. Joacim, después de rebelarse contra Nabucodonosor, hizo lo malo, siguiendo los ejemplos de las otras naciones. Por eso Dios, enviando a los caldeos y otros, Dios envió a los caldeos y otros para destruir a Judá. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarle su presencia por los pecados de Manasés. Manasés fue el bisabuelo de Joacim, pero la influencia de su maldad había descendido hasta esa generación. El pueblo había vuelto a cometer lo malo en el tiempo de Joacim, es decir, volver a levantar una vez más tentado. Por consecuencia de la influencia del pecado cometido por Manasés, Judá fue destruido. Versículo 6 al 7. Joaquim
es nombrado rey después de su padre Joacim. En el tercer año de Joaquín, Judá es llevado cautivo por los babilonios. Esto fue la primera deportación. En ese momento, el rey de Egipto nunca más pudo salir de su tierra, porque el rey de Babilonia le había tomado todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Versículo 8 al 16. El rey de Babilonia lleva cautivo a Joaquín y al pueblo. A Joaquín también lo llamaron Jeconías o Conías. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses, y luego fue llevado cautivo a Babilonia. En el mes 3 del reinado del rey Joaquín, año 597, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, invade por segunda vez a Jerusalén. Esta fue la segunda deportación. Versículo 17 al 20, reinado de Sedequías. El rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matatías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. Sedequías no imitó la vida de fe de su padre Josías, sino siguió el camino de Joacim. Por eso se rebeló contra Babilonia. Por eso otra vez Babilonia invadió. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia. En Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 1 al 7, habla de la destrucción de Judá, y Sedequías es llevado prisionero a Babilonia. Después de la destrucción del Israel norte, en Segunda de Reyes, capítulo 17, Judá, que estuvo manteniéndose por 140 años, llega a su fin ante los babilonios. El profeta Jeremías había dicho que no dependiera de Egipto, sino que sirvieran al rey de Babilonia. Pero como se había rebelado contra Babilonia, éste entra y ataca a Jerusalén. A los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Por eso Jerusalén se le había acabado la comida. En el versículo 4, el ejército babilonio hace un agujero en la muralla y hace un camino para entrar. Sedequías se escapó de noche con un grupo de soldados, y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Los soldados deberían haber protegido al rey con sus vidas, pero terminaron huyendo. Aunque sea muy peligrosa la situación, un verdadero hombre fiel es el que protege al rey con su vida. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Libla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Quitarle los ojos al rey, que había sido capturado, es quitarle todo poder de invasión. Esto fue el cumplimiento de la profecía de Jeremías, cuando dijo que Sedequías vería a Nabucodonosor. También era el cumplimiento de Ezequiel, cuando dijo que Sedequías ya no vería más a Babilonia. Versículo 8 al 17. El rey de Babilonia incendia todo el templo y el palacio, y se llevó al pueblo y los utensilios a Babilonia. Aquí dijo: en el mes 5, a los 7 días del mes,
siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. En Jeremías capítulo 52, versículo 29, dice, en el año 18. ¿Por qué es diferente? Esto es porque es diferente la ley del conteo de períodos. Judá cuenta desde el primer año de la coronación. Babilonia cuenta desde el próximo año, un año después. En Jeremías capítulo 52, versículo 29, había usado la ley del conteo babilónico. Y en el versículo 8, el conteo judío. Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Esta fue la tercera deportación. Para los días de deportación, tenga en cuenta Jeremías capítulo 52, versículo 28 al 30, y Segunda de Reyes capítulo 24, versículo 14 al 16. Y todo el ejército de los caldeos, que estaba con el capitán de la guardia, derribó los muros alrededor de Jerusalén, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos. Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, llevó todo lo que había en el templo de Dios a Babilonia, y otras las destruyó. Se había cumplido todo lo que habían profetizado muchos profetas hace mucho tiempo. Así que, si el pueblo peca, Dios entrega en las manos del enemigo a su templo y hasta sus vajillas. Hoy en día también, si no obedece a Dios diciendo que lo adoran, Dios dejará a la iglesia y a sus fieles en las manos de los enemigos. Versículo 18 al 21. El rey de Babilonia mata al sumo sacerdote y a los guardias. Muchos líderes políticos, religiosos, fueron muertos por el rey de Babilonia. Todo esto pasó por el pecado de Sedequías y su pueblo. ¿Cuál fue el pecado de Sedequías? Primero, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, ni quiso escuchar y obedecer las palabras de Dios que había anunciado el profeta Jeremías. Segundo, el pecado de haber rebelado contra Babilonia. Tercero, endureció su cerviz y su corazón. Cuarto, pecaron los sacerdotes, los adultos, el pueblo imitando a las abominaciones de los pueblos gentiles, corrompiendo el templo. Quinto, se había burlado del mensajero de Dios, despreciando su palabra, calumniando al profeta. Versículo 22 al 25. Ismael mata a Gedalías, quien fue nombrado gobernador de Judá. El rey de Babilonia puso a Gedalías como gobernador. Y oyeron todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías. Vinieron a él en Mizpah, Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanumet, Netofatita, y Hazanías, hijo de un Macateo, ellos con los suyos. Gedalías les dijo: no temáis de ser siervos de los caldeos, habitad en la tierra, y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. Pero Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con él 10 varones, hirieron a Gedalías y murió. También a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpah. También a los 70 que habían ido a adorar a Dios.
Ismael había matado a Gedalías y los que estaban con él, pero él no estaba pensando en levantar el reino de Dios. Segundo, porque Ismael no quiso seguir la voluntad de Dios ni obedecerle. Tercero, mató por celo a Gedalías. Cuarto, por venganza a los ejércitos caldeos. Ismael había matado por venganza a los caldeos, y esto trajo más mal a su vida y al reino de Judá. Versículo 26. Y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto, por temor de los caldeos. Ismael, después matar a Gedalías, quiso llevar al resto del pueblo que había quedado en Mizpá a los amonitas. Johanán quiso llevar al pueblo a Egipto. El motivo de querer ir a Egipto fue, primero, porque tenían temor de los caldeos. Segundo, porque iba a ser trabajo duro volver a levantar tierra que había quedado desolado. Tercero, porque no tenían ganas de seguir viviendo en tierra de tribulación. También porque no veían esperanza. Los judíos que habían ido a Egipto pensaron que les iba a ir bien, pero al final todos fueron destruidos. Versículos 27 al 30. El rey de Babilonia trata con generosidad a Joaquín. A los 37 años del cautiverio de Joaquín, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Significa que le restauró el poder. Cualquiera que no hace mal a nadie, algún día recibirá benevolencia. Concluimos con la clase número 20 de Reyes. Concluimos con todas las clases. Muchas gracias.